Los candelabros del Gran Hotel Reforma lanzaban destellos dorados sobre vestidos y esmóquines. Yo estaba en una mesa arrinconada, mi tarjeta de lugar escondida entre flores. Nadie me miraba. Así había sido mi vida últimamente, estar presente, pero nunca realmente vista. Toda la atención estaba en Javier y Daniela, de pie bajo un arco de rosas. Mi hijo lucía orgulloso en su traje azul marino. Ella, radiante en seda esmeralda y diamantes que brillaban tanto como su sonrisa. Habían rentado el salón entero para su aniversario. La lista de invitados era una exhibición de poder: inversionistas, políticos, empresarios. Javier tomó el micrófono. Esta noche quiero rendir homenaje a la mujer que hace todo posible. Daniela, eres mi compañera, mi confidente, el corazón de esta familia. Luego abrió una caja de terciopelo, un anillo de diamante deslumbrante. Esto es solo un símbolo de mi devoción. ¡Tets! Los aplausos llenaron la sala mientras Daniela mostraba la joya ante las cámaras. No era todo. Javier levantó una carpeta de cuero negro. He transferido 75 millones de pesos en acciones de la empresa a Daniela. Ella merece poseer lo que me ayudó a construir. Más aplausos. Los invitados de pie. Yo permanecí sentada. Sabía que esas acciones venían de la empresa que Ricardo, mi difunto esposo, había levantado para nuestra familia, no para que acabara en manos de Daniela. Y aún quedaba más. Javier mostró una escritura notariada. Como muestra final, la mansión en Valle de Bravo es tuya. Daniela, el público estalló en vítores. Ella fingió lágrimas perfectas mientras él la besaba ante las cámaras. Desde mi mesa, la distancia era abismal. Crucé las manos en mi regazo, el pecho cargado de orgullo, tristeza y algo más oscuro. Recordé noches de turnos dobles para pagar la universidad de Javier. Recordé a Ricardo pidiéndome confiar en el futuro. Y ahora, frente a extraños, mi hijo entregaba todo sin siquiera mirarme. Permanecí en silencio, pero dentro de mí una pregunta palpitaba con fuerza. Cuando tu propio hijo regala todo lo que construiste, ¿qué lugar queda para ti? Antes pensaba que las cenas familiares eran mi lugar en el mundo. En la casa de Polanco, Ricardo encabezando la mesa de caoba, Javier a su derecha. Daniela aún no era su esposa, pero ya ocupaba su lugar como si fuera la dueña. La mesa relucía bajo la lámpara, los vasos de cristal alineados como trofeos. Las conversaciones siempre fluían a mi alrededor, nunca a través de mí. Ricardo lo intentaba, a su manera. Me preguntaba si estaba cómoda, si quería más papas o una copa más de vino. Y a veces redirigía la charla cuando Javier se ponía demasiado presumido o Daniela demasiado desdeñosa. Pero ni siquiera sus esfuerzos podían cambiar la corriente. Los demás habían decidido que mi voz era solo ruido de fondo. No valía la pena detenerse a escucharla. Cuando Ricardo murió, ese escudo desapareció, y el silencio que lo reemplazó se volvió tan pesado que ahogaba. Recuerdo los años antes del éxito de Javier, cuando cada cuenta era como un muro que se cerraba sobre nosotros. Tomé trabajos de tutora por las noches, corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina hasta que mis ojos se nublaban. Recortaba cupones, estiraba las listas de compras. Aprendí a hacer rendir un pollo para 3 comidas. Javier nunca notó esos sacrificios silenciosos. Solo veía el resultado: los cheques de la colegiatura pagados a tiempo, los libros apilados en su escritorio, una habitación en el dormitorio universitario sin quejas. Ricardo trabajaba duro en la empresa, pero era yo quien mantenía la casa en pie cuando él viajaba, yo quien llenaba los huecos cuando los números no cuadraban. Cargué con el peso invisible para que Javier pudiera brillar sin sentir el suelo temblar bajo sus pies, para cuando Daniela apareció, pulida y ambiciosa. Yo ya me había acostumbrado a coserme pequeña en mi silla. Su risa resonaba por la mesa. Sus opiniones se aceptaban como si fueran evangelio. Mientras las mías caían planas antes de salir de mi boca,
Ricardo a veces apretaba mi mano bajo el mantel, como recordándome que él me veía, pero cuando se fue, nadie más miró. En la gala de esta noche, viendo a Javier levantar la mano de Daniela, sentí el mismo silencio hueco de aquellas cenas. Era el eco de una verdad que había vivido por años mientras más ruidosos se volvían los demás. Más invisible me hacía yo. ¿Cuántos silencios pequeños hacen falta para que tu voz desaparezca por completo? La primera vez que me di cuenta de que ya no formaba parte del círculo íntimo de Javier fue en verano. Él y Daniela habían rentado una casa en Valle de Bravo, invitando amigos para pasear en lancha y hacer catas de vino. Vi las fotos después en redes sociales, Javier sonriendo en el muelle, Daniela con su sombrero de ala ancha, abrazada a otras parejas. Mi celular permaneció en silencio, sin invitación, ni siquiera una mención. Cuando le pregunté con suavidad por qué no me había dicho, respondió con un encogimiento de hombros. Pensamos que no te sentirías a gusto. Era más bien para un grupo joven. Ese invierno, el silencio se hizo más fuerte. Desperté temprano en la mañana de Navidad, esperando el ritmo de siempre, calcetines navideños y pan dulce. En cambio, mi sala se quedó vacía. Más tarde supe que Javier y Daniela habían organizado una reunión en su casa. Con la familia de ella y algunos de sus colegas, queríamos que fuera sencillo, explicó después. Como si excluirme de la única tradición que siempre compartíamos fuera una cuestión de practicidad. Daniela tenía sus propias formas de clavar el cuchillo. Una tarde, tomando café, sonrió con dulzura y sugirió: estarías más contenta si redujeras tu espacio. Esa casa en Polanco debe sentirse abrumadora. Tal vez algo más pequeño. Cerca de una comunidad para jubilados, las palabras eran suaves, ensayadas, pero el filo era evidente. No se suponía que yo me aferrara a nada, ni a la casa, ni a las tradiciones, ni a mi lugar en la mesa. Por mucho tiempo, me dije que eran descuidos. La distancia inevitable que crece cuando los hijos construyen sus propias vidas, pero el patrón era demasiado claro, demasiado consistente. Vacaciones sin mí, navidades reinventadas, hasta los amigos de la familia olvidándose de llamarme. Era como si hubieran librado una campaña silenciosa, una que me borraba con cortesía, con eficiencia, hasta que mi ausencia pareciera natural. En la gala de esta noche, mientras veía a Daniela levantar su mano con el anillo de diamante, finalmente entendí que nunca fue un descuido, siempre fue por diseño. ¿Qué pasa cuando el borrarte no es accidental, sino deliberado? El tintineo de las copas se apagó cuando Javier volvió al micrófono. Su voz resonó en el salón con la facilidad de un hombre acostumbrado a la admiración. Daniela, dijo, mirándola como si el resto de nosotros fuéramos invisibles: tú eres el corazón de la familia Morales. Todo lo que he construido, cada éxito que he alcanzado, ha sido por ti. El público rompió en aplausos, largos y generosos. Del tipo que hace creer a un orador en su propio mito. Yo me quedé inmóvil, con las manos apretadas en mi regazo. Mi corazón latía fuerte, pero no de orgullo. Escuché sus palabras como si fueran piedras arrojadas a aguas profundas, cada una hundiéndome más. Daniela sonreía, girándose para besar a Javier en la mejilla, su diamante destellando como si subrayara sus palabras. Debí moverme en mi asiento, porque los ojos de Javier se dirigieron hacia mí. La sonrisa permaneció en su rostro, pero cuando se acercó al micrófono, sus palabras cortaron como navaja. Y esta noche es para celebrar, no para guardar rencores. Disfrutemos todos sin distracciones. Era para mí, aunque nadie más lo notó, una advertencia, un recordatorio de quedarme callada, de quedarme pequeña. Mis mejillas ardían y miré hacia el mantel blanco, con la respiración atrapada en el pecho. Durante décadas había obedecido esa orden silenciosa: no lo arruines, no llames la atención, no lo avergüences. Pero el peso ahora era más fuerte que nunca, casi insoportable.
Los aplausos volvieron a crecer mientras el cuarteto cambiaba a otra melodía triunfal. La gente se levantó con sus copas, las risas resonando en el salón. Yo me quedé sentada, con los puños apretados bajo la mesa, la rabia y la humillación enroscándose tan fuerte dentro de mí que pensé que finalmente me rompería. Y entonces lo vi. Un hombre alto, con traje oscuro, avanzando con paso firme entre la multitud. Sus ojos no en el escenario, sino en mí. Se abrió paso entre meseros e invitados como si nada más importara. Cuando llegó a mi mesa, se inclinó ligeramente, deslizó un sobre sellado sobre la madera pulida y susurró lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. Es hora de que finalmente les digas quién eres en verdad. Por un momento, no pude moverme. El sobre yacía contra el mantel blanco como un objeto extraño, pesado aunque no podía pesar más de unos gramos. Mis dedos temblaron cuando lo tomé. El hombre se enderezó. Su expresión firme, su voz medida. Me llamó Tomás Quirós. Dijo: fui socio de Ricardo en la empresa antes de que falleciera. Él me dejó instrucciones. Esta noche era el momento. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Ricardo nunca había hablado de esto, la presencia del extraño. El sobre en mis manos se sentía como un trueno después de años de aire quieto. Tomás inclinó la cabeza ligeramente. Es hora de que finalmente les digas quién eres en verdad. Luego se retiró, desapareciendo entre la multitud tan rápido como había llegado. Dejándome mirando el sello en el papel, dudé, medio temerosa de lo que pudiera contener. Durante tanto tiempo me habían tratado como si no fuera más que una sombra, y si el contenido lo confirmaba, mis manos me traicionaron, rasgando el sobre incluso cuando mi corazón me pedía que parara. La primera página era nítida, oficial, con el sello del notario. Mis ojos recorrieron las palabras, tropezando, luego deteniéndose. Era un acuerdo de fideicomiso, fechado 3 años antes de la muerte de Ricardo, las acciones mayoritarias de Maderas Morales, la propiedad en Valle de Bravo y varias cuentas que nunca supe que existían no estaban a nombre de Javier, ni de Daniela, sino a mi nombre. Me llevé una mano a la boca, el papel temblando en mi agarre. Durante años, creí que Ricardo había dejado todo a Javier por deber. Tradición, expectativa, pero aquí, en tinta negra, estaba la prueba de que él había visto algo diferente. Me había visto a mí. En la parte trasera del paquete, una hoja más pequeña se deslizó. La letra de Ricardo cubría la página, fuerte y familiar. Mis ojos se nublaron al leer: Eloísa, si tienes esto en tus manos, significa que me he ido y significa que ha llegado el momento. Conozco el brillo de Javier, pero el brillo sin humildad se convierte en arrogancia. Conozco el encanto de Daniela, pero el encanto sin lealtad se vuelve ambición. Te elegí a ti porque conoces el sacrificio. Entiendes lo que significa construir cuando nadie mira, dar sin esperar alabanzas. Eso es lo que preservará lo que comencé. No dudes de ti misma. Todo lo que construí es tuyo. Apreté la carta. Mi pecho se contraía. Los recuerdos regresaron, noches equilibrando las cuentas de la casa, mañanas llevando a Javier a la escuela, tardes esperando a que Ricardo volviera de sus reuniones. Él me había visto, después de todos esos años de invisibilidad, y había confiado en mí más que en nadie. Las lágrimas pinchaban mis ojos, pero detrás de ellas surgía algo más fuerte: rabia, porque Javier, hacía apenas unos momentos, había estado en el micrófono, pavoneándose con la riqueza como si fuera su derecho de nacimiento, mientras la verdadera voluntad de Ricardo permanecía sellada hasta ahora. Doblé los papeles con cuidado, presionándolos contra mi regazo, ocultos a la vista, a mi alrededor. La gala continuaba: risas, música, aplausos, pero nada de eso me tocaba. Todo lo que sentía era el peso de lo que Ricardo me había dado
y el fuego que comenzaba a arder en mi pecho. Si la prueba de tu valor finalmente llega, ¿la escondes o la revelas frente a todos? Sostenía los papeles contra mi regazo, mis dedos aferrándose al sobre como si fuera lo único que me impedía desvanecerme entre la multitud. La música crecía, las copas tintineaban y Javier reía desde el escenario. Su mano apretada alrededor de la de Daniela parecía intocable, triunfante, por años. Había permanecido en silencio. Me decía que el silencio era supervivencia, que hablar solo me haría más pequeña a sus ojos. Pero las palabras de Ricardo ardían en mí ahora, más fuertes que la música, más fuertes que los aplausos. ¿Entiendes? El sacrificio. Eso es lo que preservará lo que comencé. El recuerdo de él en la mesa de la cocina surgió, con la corbata floja, su voz baja después de otra cena tensa. El orgullo destruye los legados. Me advirtió, lo que perdura es la humildad y la fuerza para actuar cuando nadie más lo hace. Pensé que hablaba de Javier. Solo ahora me di cuenta de que hablaba de mí. El maestro de ceremonias pidió otro brindis, invitando a todos a levantar sus copas una vez más por Javier y Daniela. Las risas resonaron. El champán brillaba bajo los candelabros, y supe que este era mi momento. Si esperaba, la oportunidad pasaría, y el silencio me reclamaría de nuevo. Me levanté lentamente de mi silla, mis rodillas temblaban, pero mis pasos se afirmaban mientras apretaba el sobre contra mi pecho. La multitud apenas me notó al principio. Demasiado inmersa en su celebración, me abrí paso entre las mesas. Cada paso más pesado, pero más seguro que el anterior. Cuando Javier me vio, su sonrisa se ensanchó, pero no con cariño. Era la mueca que solía usar en la mesa cuando se burlaba de mis preguntas. Cuando sabía que no respondería, creía que me acercaba para alabarlo. Para confirmar la historia que había construido sobre sí mismo, subí el primer escalón al escenario, el sobre firme en mi mano. Javier extendió el brazo como para guiarme al micrófono. Confiado en que jugaría el papel que siempre había jugado la madre, callada, que solo existía para aplaudirlo. Pero esta vez sentí algo cambiar dentro de mí, un peso que se levantaba mientras otra verdad, más pesada, tomaba su lugar. Cuando el silencio ha definido tu vida, ¿puede una sola voz realmente cambiarlo todo? Subí al escenario, el peso de cientos de miradas presionando contra mi espalda. Javier se inclinó hacia el micrófono, su sonrisa afilada en una advertencia. Mamá, ¿por qué no dices unas palabras pero que sea breve? No queremos retrasar la celebración. Apreté el sobre más fuerte, el papel crujiendo bajo mis dedos. Mi voz tembló al principio, pero las palabras salieron de todos modos. Este momento me pertenece. El salón se congeló, las copas se detuvieron a medio camino, las risas se cortaron. El cuarteto titubeó hasta el silencio. Javier parpadeó, la confusión destellando antes de que la rabia apretara su mandíbula. ¿Qué estás haciendo? Siseó, aunque el micrófono llevó sus palabras por toda la sala. Saqué los documentos, levantándolos lo suficiente para que las filas más cercanas vieran los sellos notariales. Estos son los documentos del fideicomiso que dejó Ricardo. Me nombran a mí, no a Javier, no a Daniela, como la heredera controladora de Maderas Morales, la propiedad en Valle de Bravo y las cuentas ligadas al legado de nuestra familia. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los invitados estiraban el cuello, susurrando entre sí. La sorpresa extendiéndose por el salón como una marea. La sonrisa ensayada de Daniela se desvaneció. Su mano congelada en el brazo de Javier, sus ojos entrecerrados por el pánico. Javier se lanzó hacia mí, su rostro encendido. Eso es absurdo. No sabe lo que tiene en las manos. Esto es un error. Intentó tomar los papeles, pero los acerqué a mi pecho. No es un error, dije. Mi voz ahora más firme. Ricardo confió en mí, porque sabía que la arrogancia consumiría a esta familia si no se controlaba.
Sabía que la humildad preserva un legado, no el espectáculo. La voz de Daniela se quebró al intentar recuperarse. Está confundida. Ricardo nunca hubiera. Una voz tranquila y firme cortó su protesta. Tomás Quirós dio un paso al frente desde la multitud. Su presencia imponente. Yo fui testigo de la firma de Ricardo. Estos documentos son válidos bajo la ley mexicana. La señora Morales es la fiduciaria legítima. El salón zumbó de nuevo, esta vez más fuerte. Algunos invitados asentían con aprobación. Otros miraban a Javier con incomodidad. Unos pocos se deslizaron hacia las salidas, reacios a quedar atrapados en las consecuencias. La furia de Javier estalló. «Me darás esos papeles ahora. ¿Entiendes? Estás haciendo el ridículo. Me estás avergonzando». Su voz se quebró en la última palabra. La máscara de control deslizándose. Me enderecé. Mis manos finalmente firmes. No. Javier. Durante años. Me quedé callada mientras confundías la crueldad con fortaleza y la indulgencia con amor. Ese silencio termina esta noche. Los murmullos crecieron. La marea cambió. Por primera vez en mi vida. Sentí que la sala me escuchaba no a él, no a Daniela, sino a mí. Mis palabras resonaron más lejos de lo que jamás imaginé que podrían. El rostro de Javier se endureció, pero la autoridad que siempre había blandido ahora se le escapaba de las manos. Daniela bajó la mirada. Su anillo captando la luz como si se burlara de ella. Sostuve la carta de Ricardo cerca, sus palabras resonando en mi mente. Ya no era la olvidada. Era la heredera, la guardiana, la voz del futuro de esta familia. Cuando el poder cambia en un instante, ¿quién se queda contigo y quién se vuelve en tu contra? El silencio tras mis palabras no fue roto por aplausos, sino por el estallido de Javier. Su rostro se contorsionó de rabia mientras golpeaba el micrófono contra el podio. «Esto no se acaba aquí», escupió. Antes de empujar a los invitados atónitos y salir furioso del salón, las puertas se cerraron tras él con una fuerza que hizo temblar los candelabros. Daniela dudó solo lo suficiente para esbozar una última sonrisa frágil, como si aún pudiera salvar la noche, pero los susurros se movían más rápido que ella. Vi el cambio en los rostros a su alrededor, la admiración reemplazada por duda, la envidia por un juicio silencioso. Ajustó su chal alrededor de los hombros y corrió tras Javier, sus tacones resonando contra el mármol, por primera vez en toda la noche. No me encogí, me mantuve firme en el escenario, los papeles seguros en mi mano, el peso de la carta de Ricardo cerca de mi corazón. La sala ya no me ignoraba. Los ojos se encontraban con los míos, algunos curiosos, otros solidarios, otros cautelosos, pero me veían. No a la mujer olvidada en el fondo, no a la viuda dejada atrás, sino a la que Ricardo había confiado todo. El aplauso comenzó lentamente. Unas pocas manos desde las primeras filas, vacilantes al principio, luego se extendió, llenando el salón con un sonido que nunca había escuchado dirigido a mí. No era el rugido que Javier exigía, ni los vítores superficiales que Daniela había cultivado. Era reconocimiento. Más tarde, cuando el salón se vació y los músicos guardaron sus instrumentos, salía la noche de la Ciudad de México. El aire era fresco, con el aroma de las flores de los jardines cercanos, las luces de la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Respiré profundamente, el frío llenando mis pulmones, y por primera vez en años, sentí que el aire era mío para reclamar. El legado era mío ahora, pero también la carga. La confianza de Ricardo no era solo un regalo, era una responsabilidad. Y mientras el viento me envolvía, entendí algo que siempre había pasado por alto: que te subestimen no es lo mismo que ser impotente. Cuando la mesa finalmente es tuya, ¿a quién sigues dejando un lugar a tu lado?